Bienvenidos al video referencias relativas y referencias absolutas en Excel. Bueno, hoy vamos a hacer un video para entender un poco la importancia que tiene entender lo que es trabajar con referencias y su clasificación, es decir, referencias relativas y referencias absolutas. Para ello, vamos a dar una descripción rápida aquí en nuestra hoja de Excel. Eh, Como les he venido comentando, es importante tener identificados los datos. Es decir, nosotros vamos a tener, por ejemplo, referencias a Excel, que es el primer punto que vamos a discutir ahorita. Nosotros tenemos que el valor A es igual a 3 o vale 3 y el valor B vale 4. Si quisiéramos tener la operación A más B, obviamente ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, pero en este caso lo más recomendable es trabajar de forma referenciada, es decir, yo estoy utilizando la ubicación de la celda, es decir, que la fórmula lo que está leyendo es la posición E6 y E7, es decir, E6 que es en azul más la E7. Entonces la importancia de esto radica en que si el día de mañana yo quiero cambiar estos valores y pongo aquí 7, no necesito cambiar la fórmula, solamente los valores. Igual sigue siendo el dato A y el dato B. Entonces, esto es una de las ventajas de trabajar, de tener como una estructura en Excel, siempre identificando el valor que estamos trabajando y la operación o el resultado que queremos obtener de esa operación. Manteniendo el concepto de referencia, nosotros vamos a tener dos clasificaciones, lo que se llaman referencia relativa y lo que se llama referencia absoluta. La referencia relativa es similar a lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Pero vamos a entender un poco su utilidad. Entonces, supongamos que para el mes de enero, en esta tabla, nosotros tenemos que Emma hizo 11.483 bolívares, Carlos hizo 13.298 bolívares y María hizo 14.999 bolívares. Si yo quiero obtener un total, yo lo que haría es utilizar la función suma y selecciono todos los valores que van desde eh, el H15 hasta el J15. ¿Sí? Ajá. Cierro mi paréntesis y tengo mi total, que es de 39.780. Obviamente ahí estoy haciendo referencia relativa, es decir, estoy llamando a un H15, a un I15 y a un J15. Entonces, aquí lo importante de hacer esto es que Excel también tiene algunas configuraciones que nos facilitan. Y lo habíamos tratado de hacer en videos anteriores, pero quería eh, hacerlo de forma un poco manual y entender que, bueno, que una de las ventajas de Excel es esta. Fíjense que para evitar hacer la misma operación en el resto de las celdas, Excel trae aquí como un puntico negro. Fíjense que cuando uno se desplaza, cambia. Yo tengo que conseguir que se convierta en un símbolo más así negro como ustedes lo ven en pantalla. Le doy clic y lo arrastro. ¿Qué hizo? Fíjense que
lo importante de utilizar también referencias relativas o utilizar cálculos referenciados a celdas es que eh, digamos que automáticamente Excel tiene la funcionalidad, si yo me desplazo hacia abajo, la fórmula también lee hacia abajo, ¿sí? Entonces es una ventaja porque yo con hacer ese desplazamiento, yo estoy ahorrando tiempo, porque también estoy eh, desplazando y seleccionando los datos correctamente, siempre y cuando que esos datos tengan una referencia relativa o se justifique su referencia relativa. Entonces, en este caso, sí. Entonces, fíjense, en muy poco tiempo terminé de completar el cuadro que está aquí. Por el contrario, en el caso de referencia absoluta lo que busca es fijar algunos parámetros. ¿Por qué? Porque conociendo que Excel se va a desplazar hacia abajo o hacia la izquierda, va a hacer el mismo movimiento, eso puede ocasionar cálculos erróneos. Entonces, para evitar esos cálculos erróneos y, digamos, utilizar los menos pasos posibles para resolver, por ejemplo, este cuadro que vamos a hacer ahorita, tenemos que entender el concepto de referencia absoluta. En este caso, cuando uno habla de referencia relativa, uno ve en la celda cosas parecidas a esta, es decir, uno ve la letra que corresponde a la columna y el número que corresponde a la fila. Cuando uno habla de referencia absoluta, fíjense que aquí hay un dólar, el valor de la columna, la letra, dólar y el valor de la fila. ¿Qué hace ese dólar? Ese dólar fija la celda. Es decir, que siempre va a leer esa celda. Así me desplace hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha tratando de copiar una fórmula, la fórmula siempre va a estar leyendo ese valor fijado en esa celda. Pero hay variantes. Entonces, hay una referencia absoluta, es decir, ese valor está fijo tanto en fila como en columna. Está la referencia columna absoluta, es decir, que él solamente está fijo en la columna B, en este caso, y está la referencia fila absoluta, es decir, que solamente está fija la fila. Entonces, con esto, nosotros podemos hacer uso de fórmulas o de aplicar fórmulas, de copiar fórmulas a lo largo de una tabla, solamente trabajando la primera. El cambio para obtener esas referencias relativas o referencias absolutas, fíjense que si yo quiero, por ejemplo, hacer que esta sea una referencia absoluta, solamente debo presionar F4. Él automáticamente coloca dólar, dólar. Si yo quisiera una columna, tengo que volver una columna absoluta. Yo tengo que volver a colocar, perdón, esa es una fila absoluta. Tengo que presionar F4. Si quiero una columna absoluta, vuelvo a presionar F4. Y si quiero eliminar, o sea, quiero que esté libre, aprieto F4. Entonces, bueno, ahorita vamos a ponernos un reto. Vamos a tratar de desarrollar esta fórmula. Aquí lo que nos están pidiendo es esto por esto. No nos vamos a complicar ahorita con una fórmula, pero vamos a desarrollar esta celda, vamos a hacer una fórmula en esta celda que nos permita tomar desde acá
desplazarnos hacia la izquierda, hacia la derecha, y una vez desplazado hacia la derecha, desplazarnos hacia abajo, o desplazarnos hacia abajo y después desplazarnos hacia la derecha, pero con un solo cálculo inicial, o sea, no tener que hacer todos los cálculos a la vez. Entonces, ¿cuál es la operación? La operación es 30 por 40, ¿sí? ¿Qué pasa? Y aquí se va a observar un poco más diferente de lo que vimos aquí en la parte superior. Si yo copio esta fórmula a la siguiente columna, me va a dar 48.000. Parece raro porque es el mismo número. Si yo le doy doble clic, fíjense qué pasa. Que inicialmente esta fórmula está leyendo este valor en azul y este valor en verde. Pero este que está aquí sigue leyendo el valor azul y el valor verde. Es decir, él mantiene la misma ubicación, pero como yo me corrí hacia acá, él sigue leyendo la misma ubicación, ¿sí? Si nosotros vamos a la siguiente casilla y le damos doble clic, él sigue manteniendo, él sigue buscando los valores en la misma ubicación que la teníamos inicialmente. Pero esto nos da malos cálculos. Lo mismo ocurre si yo me desplazo hacia abajo. 25 por 40 me da 30.000. ¿Qué pasa si yo me desplazo hacia abajo? Él me está corriendo los valores en función del desplazamiento. Pero yo no quiero ese desplazamiento. Yo quiero que él, en este caso, siga siendo 25 por 40 y no 25 por 1200, que es lo que está haciendo aquí. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos aplicar el concepto de referencia absoluta. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Si yo quiero que este valor se mantenga fijo, entonces yo de alguna manera tengo que, vamos a probar, yo quiero que el H se mantenga fijo, para ver, vamos a probar, F4, voy a el H. Pero también quiero que este valor se mantenga fijo también. Entonces, vamos a probar con que quede fijo 24. Entonces vamos a tratar de copiar esto hacia abajo. Pareciera que sí lo está haciendo, es decir, está manteniendo el 40 por 25. Vamos a ver si lo sigue manteniendo. Sí, 40 por 19. Muy bien. Entonces, de alguna manera, copio todo. Y ahora el reto es ver si selecciono todo esto. Funciona muy bien. Entonces, trabajar un poco con esta primera fórmula y entender que fijando la columna H, es decir, esta que está aquí, yo quiero que se mantenga fija esta columna a pesar de que me mueva hacia la derecha. O sea, que esa fórmula siempre esté ubicada aquí. Al contrario de no puedo fijar la fila. Es decir, la fila 25 no la puedo fijar porque a medida si me desplazo hacia abajo, quiero que lea cada uno de estos valores. Lo mismo ocurre con cada una de estas columnas. Debo
para esta función, fijar la columna no puede estar fija porque quiero que se desplace, si me desplazo hacia la derecha, leyendo ese valor, pero si quiero que quede fijo la fila 24, que es la que estamos fijando aquí. Entonces, con trabajar una sola celda, el cálculo para una celda, y una vez hecho eso, me desplazo hacia la derecha y me desplazo hacia abajo, o me desplazo hacia abajo y después hacia la derecha, desde este punto que habíamos comentado, podemos llenar el cuadro completamente sin necesidad de hacer cada uno de los cálculos. Entonces, bueno, espero que tengan presente estos conceptos y que se convierta en una forma de trabajo eficiente, rápida, efectiva para cada uno de ustedes. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, hasta un próximo video.